Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy en nuestro curso sobre la Trinidad, llamado Uno y Trino, el Dios de los cristianos. Pero antes de comenzar vamos a definir lo que es la teología, para poder tener una base o un fundamento sobre el tema. Nosotros vamos a definirla de esta manera, ¿no? La teología es el arte de reflexionar sistemática, profunda y concluyentemente en torno a la revelación bíblica mediante la iluminación del Espíritu Santo. Acá vemos que es una reflexión sistemática, es decir, algo que yo realizo de manera continua y coherente, ¿no? O sea, no puedo ser que yo reflexione hoy y dentro de 3 meses vuelva a retomar el tema que estoy estudiando. O sea, tiene que ser algo sistemático. Y debe ser una reflexión que nos lleve a una conclusión. O sea, debemos generar conclusiones, no podemos reflexionar por siempre, ¿no? Sin obtener una respuesta o llegar a una conclusión. Todo esto mediante la iluminación del Espíritu Santo. Esta definición, ¿qué implica? Implica en primer lugar la existencia de Dios y su interés de comunicarse con el hombre. O sea, Dios es el que busca al hombre para comunicarse. ¿Y cómo se comunica? Bueno, la verdadera teología es la que estudia el contenido de la revelación. Dios se revela al hombre y sea la escritura, sea la naturaleza, y de esta manera se comunica con él. Coloca el resto de las teologías no cristianas como esfuerzos inacabados del espíritu humano por alcanzar el conocimiento de la divinidad. O sea, otras personas que realicen el estudio de su propia revelación, de lo que llaman Dios, van a hacer teologías obviamente no cristianas y los vamos a tomar como esfuerzos que son inacabados, o sea, que no llegan a una verdad como la llega el cristianismo. Y limita la tarea teológica efectiva a quienes son guiados por el Espíritu Santo, y también afirma que la teología es un arte, nos permite abrirnos a realidades simbólicas y al método apofático. Eso lo vamos a dejar como tarea, que puedan investigar lo que es el método apofático. Bien, ¿cuáles son los alcances y limitaciones de la teología? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que Dios es infinito. Nuestro conocimiento no va a abarcar nunca la totalidad de lo que Dios es. No podemos saberlo todo, o sea, debemos tener presente eso. O sea, hay misterios que son misterios de Dios, pero los misterios que nosotros vamos a estudiar son misterios revelados, ¿no? Un misterio no es un enigma ni es una adivinanza tampoco. O sea, no cabe dentro de estas dos cosas. El misterio siempre está en el qué. El misterio siempre está en el cómo del asunto. O sea, Dios revela una información o un hecho, ¿no? Por lo menos la creación. Dios creó los cielos y la tierra de la nada, ¿no? No utilizó un material preexistente. Eso lo sabemos por la escritura, lo sabemos por la revelación. Pero cómo le hizo Dios para crear el cosmos de la nada es un misterio. O sea, nosotros sabemos el qué de las cosas, o sea, la definición de lo que estamos estudiando, pero los detalles o el cómo o el procedimiento, eso lo desconocemos y debemos estar abiertos a que eso es algo normal cuando hablamos de Dios, porque Dios es infinito. De Dios y su obra, Él es infinito. Las cosas espirituales trascienden también lo natural. O sea, hay cosas que nos van a superar a nosotros, como estos misterios. Y también debemos tener en cuenta que las ciencias están en un estado imperfecto. O sea, las ciencias naturales, las ciencias morales, la filosofía. Al ser el hombre el que ejecuta estas disciplinas y al estar tener una naturaleza caída pecaminosa, hay cuestiones o conclusiones de las ciencias que van a contradecir a la revelación, y eso hay que tenerlo en cuenta. En la teología hay verdades absolutas y objetivas, no relativas. Para que un postulado pueda ser denominado doctrina, debe tener fundamento en la revelación. Y existe un silencio sobre ciertos temas, como el origen del mal. O sea, hay cuestiones que nosotros podemos especular, pero no tenemos una claridad, o a veces tenemos mucha oscuridad sobre ciertos temas. Y debemos estar tranquilos de eso, debemos estar confiando en el Señor y no preocuparnos por las cosas donde se guarda silencio. Bien, habiendo definido la teología, o sea, vamos a utilizar esta definición de teología para este estudio, vamos a hablar ahora de lo que es ser persona. Al hablar de la Trinidad debemos tener en cuenta, en primer lugar, este concepto. Porque si lo humanizamos, vamos a decirlo así, o modernizamos, no va a representar lo que la doctrina de la Trinidad en su desarrollo teológico se planteó en ese momento. Bien, ¿qué es ser persona? Bueno, para nosotros hoy día eso de repente es una pregunta que no tiene sentido, ¿no? En el día a día convivimos, va a redundancia, con personas, con seres humanos, y nosotros no nos preguntamos eso.
Pero bueno, eso no siempre es así. En principio, aquí hay una imagen, ¿no? Es como un hombre de las cavernas y la persona o un ser humano más civilizado. Entonces, la persona en los tiempos, en tiempo antiguo, no era como el día de hoy. Por ejemplo, los niños, los esclavos, las mujeres no eran personas, no se consideraban personas, sino individuos del género humano. Persona se consideraba, por ejemplo, para los romanos, alguien que tuviera un estatus legal o una ciudadanía romana. Ahí tenía ciertos privilegios legales, bueno, ahí pasa a ser una persona. Como dice acá la presentación, dice, en el contexto clásico de Roma, persona era un estatus legal no universal, y solo los ciudadanos libres eran considerados personas. Entonces, para nosotros de repente eso puede sonar un poco extraño, pero en su momento era así. Y los griegos, por ejemplo, si nosotros vemos la mitología griega, los mitos griegos tienen personajes, no tienen personas, ¿no? Los dioses griegos, por ejemplo, el dios de la guerra es un ser que siempre está pensando en la guerra, que constantemente todo tiene que ver con ese tema. O sea, es como un personaje, o sea, tiene como un guión, una característica que no se puede salir de allí. Está circunscrito a un guión o a un personaje. Entonces eso no es una persona. Bueno, ese personaje se representaba a través de una máscara. Y de hecho la palabra persona, prosopon, en griego viene del término máscara. Por eso decíamos anteriormente que la filosofía griega confundía persona con personaje. Y le dábamos ejemplo del dios mitológico, ¿no? De hecho, prosopon es la máscara del actor en la tragedia griega. Con el tiempo se fue haciendo como teniendo el mismo significado de persona y máscara, ¿no? Era como intercambiable. Pero en su origen era algo que podía representar un rol que va cambiando. O sea, el prosopon va cambiando el personaje y va cambiando el rol o va cambiando el guión de lo que interpreta el actor. Eso es un poco contradictorio porque una persona, usted, yo, todos los que estamos escuchando este audio, esta explicación, no estamos circunscritos a un papel o a un rol. Eso es una contradicción en sí mismo, ¿no? Entonces una persona libre no puede estar limitada a un personaje, ¿no? Entonces no existe como tal. Si yo me quito la máscara, entonces ya deja de existir ese personaje. Pero a nosotros nos interesa saber quién está detrás de la máscara, ¿no? Y ese que está detrás de la máscara existe por sí mismo, o sea, no existen otros, no existe en sí mismo. Y eso es lo que vamos a llamar hipóstasis, ¿no? Ese es el término que vamos a llamar hipóstasis. Entonces, bueno, tenemos la persona como sujeto de derecho, o sea, una definición legal, la persona como personaje, como una máscara, como un rol, y luego vemos a quién está detrás de la máscara, que sería la hipóstasis. Ese es un giro teológico importante. ¿Por qué? Porque no está completa la definición o el concepto de persona desde lo legal y desde lo que es la figura de un rol o un personaje. ¿Por qué? Bueno, porque la limitación del término prosopon impulsó esta profundización teológica para clarificar la naturaleza trinitaria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Espíritu Santo no son máscaras o no son personajes, sino que es algo, ellos existen como tal. No hay un actor haciendo de Padre, no, sino que el Padre realmente existe y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo igualmente. Entonces esta nueva expresión, hipóstasis, reivindicaría el valor intrínseco también del ser humano. O sea, ya el ser humano no vale por tener, no tiene valor solamente por tener derechos legales y no gana valor solamente por realizar cierta actuación, vamos a decirlo así. No, el valor que tiene ya es intrínseco, o sea, viene por su naturaleza al ser creado por Dios. Pero ¿qué es la hipóstasis? Bueno, en el Nuevo Testamento hay textos como acá 2 Corintios 9:4, Hebreos 3:14, y hay una cita clave que es Hebreos 1:3, ahí tenemos una imagen donde dice base firme. Y se utiliza la palabra hipóstasis cuando se dice que Jesús es la imagen de la realidad sustancial del Padre, o sea, de la hipóstasis del Padre. ¿Qué es la hipóstasis entonces? La hipóstasis es la base o el sustento de los atributos del individuo en este caso. Es la realidad última de algo. Por ejemplo, supongamos que usted ve una foto suya cuando era un niño, ¿no? y ahora se ve adulto, ¿no? Nadie puede negar que usted sigue siendo usted. O sea, aunque ha cambiado su cabello, su tamaño, su edad, algo que permanece siempre, ¿no? Eso que permanece y no cambia es la hipóstasis. O sea, ese sujeto que es usted mismo. Por lo menos en el caso de la Trinidad, para ir asomando el concepto. Si nosotros pudiéramos eliminar o sustraer los atributos de Dios, vamos a decirlo de una manera, como una posibilidad, como un ejercicio teórico, ¿no? Y se imaginan ustedes que eliminan el poder, la sabiduría, la omnisciencia, la omnipotencia, vamos eliminando atributos, perfecciones divinas. ¿Qué nos va a quedar al final? Algo que no se puede eliminar, algo que es la base o la realidad última que sostiene todos esos atributos. Vamos a conseguir al Padre y al Espíritu Santo. Vamos a conseguir esas tres hipóstasis, ¿no? Entonces, la Roma Trinitaria, mia ousi a tres hipóstasis, o sea, una esencia de tres personas o tres hipóstasis, aunque no está literalmente en la Escritura, se sostiene sobre esta concepción. O sea, de que Dios o la divinidad o la esencia divina es una sola y existen tres hipóstasis. ¿Cuál es una de las consecuencias de esta terminología o de este concepto? Bueno, la persona es singular, es lo más individual de un ser, ¿no? En este caso, somos seres racionales, entonces nuestra hipóstasis
viene siendo como eso que no se puede transmitir a la descendencia. Vamos a ordenar un poco la idea, ¿no? Por lo menos acá aquí nos hace un ejemplo, ¿no? Un gramático no engendra hijos que ya sepan gramática, ¿no? Un bombero no engendra bomberos, un policía no engendra policías, una maestra o un maestro no engendra hijos que sean maestros, ¿no? La persona o el ser humano comunica toda su naturaleza. La naturaleza humana la comunica, o sea, la transfiere, no vamos a hacerlo, es como un ejemplo, ¿no? Para que tengamos una idea, como que la genética pasa del padre al hijo, ¿no? Pero hay algo que no se transmite, que es la persona como tal, o sea, las experiencias que va a tener sus hijos personales, las vivencias, eso no se puede transmitir y no puede transmitir tampoco a sus hijos, ¿no? Pero por lo menos los animales, ¿no? Usted ve un perro, no tiene su cachorro, el perro va a crecer y él está como limitado a su propia naturaleza, ¿no? Los perros en general no van a salir de allí, o sea, están limitados o están encapsulados, por decirlo de esta manera, como están limitados y circunscritos a su propia naturaleza y van a hacer siempre lo mismo, van a ladrar, van a mover la cola, o sea, no va a salir de ahí. Pero el ser humano no, o sea, el ser humano tiene libertad y el ser humano puede superar obstáculos propios de su naturaleza. Por lo menos vemos que los seres humanos ya tenemos aviones, submarinos, o sea, podemos ir más allá de eso, ¿no? Entonces, eso, como venía diciendo, la persona es lo más propio y singular de cada individuo. En sí, la persona es una naturaleza espiritual incomunicable, o sea, es algo espiritual, no se puede comunicar, o sea, no lo puede transmitir a su descendencia, y eso es lo que hace particular a cada individuo. En este caso somos seres racionales, entonces el individuo va a ser también racional. ¿Qué podemos ir concluyendo? Bueno, que ser persona es más que tener un cuerpo humano, no un cuerpo físico. Por ejemplo, si le pregunto ¿quién es usted? La respuesta, alguien puede decir, bueno, yo soy médico, yo soy hijo, yo soy padre, no. Yo soy un niño, o sea, las diferentes respuestas podemos llegar a recibir. Pero la respuesta más sencilla, más correcta sería decir yo. O sea, ¿quién es usted? ¿Quién eres tú? Yo. Ese yo, ¿de dónde nace? Ese yo nace de un lugar donde nace. Esa situación del yo, cuando usted lo piensa, nace del alma, ¿no? Sale del alma. Entonces, el alma es como la forma o el instrumento de la hipóstasis, no del sujeto. Y aquí, bueno, de más adelante lo vamos a ir aclarando, ¿no? Porque depende también ciertas corrientes, cómo definen al ser humano, en cuanto a que si es un alma que tiene un cuerpo o si es esencialmente anticuerpo, ¿no? Eso tiene sus dos formas de verse. Pero independientemente de las dos formas de verlo, la hipóstasis, el sujeto, el sustento, la base inmutable de todos esos atributos, en cualquier caso va a ser siempre la misma definición. O sea, es algo incomunicable, espiritual, y que está allí esencialmente. Por ejemplo, ¿no? Abraham y Lázaro, si vemos en la parábola, bueno, uno dice que más que una parábola, Enrique Lázaro, ahí están almas sin cuerpo, ¿no? Que se comunican, que hablan. ¿Dejan de ser personas? No, son personas también, porque ahí están los sujetos, el sujeto de Abraham, el sujeto de Lázaro, por ejemplo. Claro, su naturaleza está incompleta, ¿no? Porque le hace falta el cuerpo, pero siguen siendo personas, tal vez incompleta, pero ahí está la hipótesis o el sujeto presente, ¿no? Como ser persona no se limita entonces a una máscara, a un personaje temporal, no se limita entonces a una cuestión legal, de derechos legales, no, sino que es lo más individual, lo más único, ¿no? O singular de un individuo que es naturaleza espiritual y que es incomunicable. También podemos decir entonces que los ángeles y el Padre y el Espíritu Santo también son considerados personas, o sea, son hipóstasis, ¿no? Y voy a cerrar con un ejemplo que también por allí me gustó mucho. Si yo le digo a ustedes que me enseñen un lápiz, cada uno va a imaginarse un lápiz diferente, ¿no? Entonces existe como una idea general de lo que es un lápiz, ¿no? O sea, la lapicidad, vamos a llamarlo, la lapicidad. Pero cuando cada lápiz que usted se imagina lo puede conseguir en el mundo real, es como que esa idea que tuvo el lápiz se hace hipóstasis, ¿no? Se hace hipóstasis en el mundo real. O sea, la hipóstasis representa en concreto también una esencia, una realidad esencial. ¿Qué sucede en el caso de los seres humanos? En los seres humanos hay una esencia humana. Todos sabemos que es un ser humano. Bueno, para nosotros representa, o hipóstasis, vamos a decirlo así, individualmente a la esencia humana. O sea, la esencia humana se hace carne o se hace realidad en cada uno de nosotros de manera individual. En la esencia divina sucede algo muy particular, que la esencia divina es indivisible, no tiene partes, o sea, la esencia divina no se multiplica. Y la esencia divina entonces existen tres hipóstasis, o sea, el Padre es toda la esencia divina, y al ser el que engendra, Él es el Padre. El Hijo, al ser engendrado, Él es toda la esencia divina, Él es otra hipóstasis, y así mismo el Espíritu Santo. ¿Por qué no tenemos tres dioses? ¿Por qué no tenemos tres esencias? Bueno, porque por definición la esencia divina no tiene partes, es indivisible. Si nosotros lo pensamos en un sentido lógico, no hay ninguna contradicción. ¿Dónde está el misterio? El misterio está en el cómo, no en lo revelado, no en el qué. Es como pensar, por ejemplo, que existan tres estatuas de mármol de 1 tonelada cada uno, y que yo pueda sumar las tres estatuas de 1 tonelada y el resultado sea la misma, una sola tonelada. Eso en el mundo material, en el mundo finito, es contradictorio, porque deberían sumar 3 toneladas. Bueno, pero ahora digamos que las estatuas están hechas de un material, vamos a decirlo así, que no tiene partes. O sea, un poco exagerando el asunto, ¿no? Porque si no tiene partes, no es algo material. Pero en este caso estamos hablando de algo espiritual, y en este caso muy particular de la esencia divina. Si la esencia divina no tiene partes, no se multiplica esa esencia. O sea, ella existe simultáneamente, la esencia divina existe simultáneamente en tres hipótesis. En el caso del ser humano, al multiplicarse los seres humanos, o las hipótesis humanas, se multiplican los individuos. O sea, cada uno de nosotros es un individuo.
Pero en el caso de la esencia divina, como ella es única y indivisible, al multiplicarse la hipóstasis, las tres hipóstasis, hacer tres hipóstasis, no se multiplica la esencia divina. O sea, en pocas palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo individuo, con un solo poder, una sola voluntad, que lo vamos a ver más adelante. Repito, en los seres humanos, como somos finitos y creados, al multiplicarse las personas de nuestra especie, se multiplican los individuos de la especie. En el caso de la esencia divina, como va trasciende lo que es el género, la especie, y es indivisible, no tiene partes, al multiplicarse, entre comillas, esta esencia realmente no se está multiplicando. No podemos hablar de esto en analogía o con comparaciones, pero siempre hay una limitación, porque estamos hablando de algo espiritual, algo que no tiene partes, con algo siempre creado, ¿no? Trata de imaginarse algo que no tenga partes, por ejemplo, es inconcebible para nosotros, ¿no? Pero bueno, así es, la doctrina de la Trinidad, así es Dios como lo ha revelado. Entonces, bueno, esta es una clase introductoria, luego iremos imaginando los detalles de las explicaciones y también cuentan con la guía para poder complementar la información.